¿Sabías que se puede aprender de la muerte de un ser querido? Podemos aprender de todo, pero hoy hablaremos especialmente de qué podemos aprender de la muerte de un ser querido. Bueno, ya cerquita tenemos además el taller de despedidas, entonces pues queremos transmitiros, ¿no?, la importancia de despedirse, que es algo que trabajamos ya la semana pasada y estos días. Y concretamente este punto, ¿no?, de aprender de la muerte de un ser querido, porque hablábamos de que las despedidas no solo es cuando perdemos a alguien, sino también... Un segundo, tenemos aquí un tema técnico. Nada. Saludaremos luego. El tema de las despedidas no solo es cuando perdemos a un ser querido, sino ya veíamos todos los ejemplos en el live del lunes, cuando amistades que se rompen, cuando perdemos a una mascota o ya no está con nosotros. Salimos de nuestro país, de nuestro entorno también. Bueno, hay muchas situaciones, ¿no? Pero hoy concretamente queríamos hablar de este tema de la muerte de un ser querido, porque además, bueno, de ahí parte un poco la experiencia de Jaume Campos, de cuando él aprendió de la muerte de su padre a los 15 años. Ahí fue como un poco el inicio de toda su carrera y todo lo que él ha creado con el método Jaume Campos, la educación emocional Jaume Campos. Y bueno, es una historia muy, muy clarificante, ¿no?, que nos puede ayudar a entender que más allá del dolor que vivimos y bueno, la pérdida, que siempre es algo muy doloroso, pues se puede aprender, ¿no? Entonces, bueno, pues de todo eso hablaremos un poquito hoy para que entendáis la importancia de estos temas y que acordaros que el lunes que viene empezamos el taller de despedidas y estamos ahí, estaremos encantados de acompañaros. En general, sí que os quiero decir que es importante darnos cuenta que la vida nos trae cosas. Y unas cosas pueden ser agradables, desagradables, o unas cosas pueden ser pues muy invasivas o muy opresoras, de muchos tipos, ¿no? Tanto positivas, que entendemos como que son positivas, o que entendemos como que son negativas. Al final, unas y otras, la clave está en que podamos aprender. Eso lo hemos dicho muchísimas veces, porque es lo que vivimos. Pero para aprender, uno tiene que tener recursos para hacerlo. Y en principio, cuando nos viene una situación, no sabemos qué hacer con ella. Y eso nos pasa a todo el mundo. Y ese punto, que nosotros le llamaríamos el duelo, que es una lucha interna entre el hecho de que una persona se ha ido, en este caso lo enfocaré hacia una persona que se ha ido, ¿no? Entonces, esa persona que se ha ido, como que uno no quiere verlo, o como que uno tiende a hacer como que sigue estando ahí, porque muchas veces el aferrarse al dolor también es una forma de mantener viva esa situación. El recuerdo de esa persona, ¿no? Lo digo yo por lo que yo viví, porque os estamos hablando de experiencias, no os estamos hablando de teorías. En ese aspecto, el hecho de mantener una situación te está indicando que hay posibilidades de que pueda haber un cambio. Cuando eso ya ha desaparecido y asumes que algo es así, desaparece esa posibilidad de cambio y asumes que eso es así. Entonces, claro, es un proceso que no es fácil de llevar y lo peligroso es que como damos por sentado que hay un dolor, que conlleva un tiempo, se han definido también como las etapas del duelo, podemos creer que simplemente dejando pasar el tiempo, pues podemos superar esa situación, ¿no? Pero en realidad, el otro día hablábamos también de que con una pérdida se pueden juntar muchas más cosas, o sea, todos tenemos cosas por gestionar de nuestro pasado. Si además de no gestionar eso viene una pérdida, es como que eso puede ser todavía más doloroso, porque se suma a otras cosas que no hemos resuelto. Entonces la necesidad de pedir ayuda siempre, ¿no?, y de dejarnos acompañar para que ese proceso de aprendizaje
sea más una experiencia, no una teoría que después yo sola me la tengo que integrar o trabajar o ir asimilando poco a poco, sino que para poder integrar algo hace falta ese acompañamiento. Y por eso ese punto que hablábamos del duelo es importante, pero también es importante la consciencia, es decir, nos cuesta ser conscientes de la realidad que tenemos delante. ¿Por qué? Porque nuestro mundo se deshace en añicos en un segundo. A veces es un proceso porque la muerte ha sido a través de una larga enfermedad, que a veces hasta tiene uno ganas de que termine esto por el propio sufrimiento de la propia persona, ¿no? Y dice, a ver cuándo termina esto de una vez, porque no tiene salida. Otras veces por un accidente, eso es muy duro también, porque el accidente, el problema que tiene es que en un momento dado puedes estar hablando con alguien y de repente coge el carro o el coche, se va y ya no vuelve más. Y te ves en una situación que es bastante complicada en ese aspecto, que no entiendes, no sabes qué es lo que está ocurriendo. Y entonces esa lucha entre mantenerme en una situación y sentir que en cualquier momento puede volver a la normalidad que teníamos antes, esa lucha, ahí entra el duelo, se mantiene en el duelo, y si no pedimos ayuda, que es lo que decía Esperanza, si no pedimos ayuda, si no logramos gestionar, si no tenemos recursos para gestionar, o si no buscamos buenos profesionales que nos ayuden también en el proceso, pues bueno, todo eso nos puede llevar a una situación muy caótica en que uno se encierra dentro de sí mismo y se mantiene en una estructura de aquello de que yo le llamo el síndrome de la bomba, ¿no? Mejor no tocarla porque parece que no vaya a explotar. Claro, y en estos casos más claro todavía, en ese sentido de que suele ser un tema muy difícil de afrontar porque como es doloroso, creemos que entrar a gestionar es como que voy a entrar a sufrir, a meter el dedo en la llaga y es a como volver que, a revivir. A mover y a remover algo que mejor lo de la bomba. Mejor no tocar y que bueno, poco a poco a ver si no explota. Como guardar las fotos de la persona a lo mejor, no volver a verlas, o es como... Hay diferentes, o sea, cada persona lo vive de una forma, ¿no? Hay personas que incluso a lo mejor siguen hablando, mencionando a la persona, porque, bueno, a lo mejor, bueno, porque quieren como sentirse unidos a esa persona, pero en otras ocasiones es como que me cuesta verlo en fotos o nombrarlo, porque es como si el dolor se intensificara, ¿no? Y pensar en hacer una despedida o un trabajo de gestión puede ser como que no estoy preparado todavía o eso no quiero tocarlo, ¿no? Nadie está preparado para nada. Hay que seguir empujando hacia adelante y viendo un poco. Es que estaba yo pensando en lo de la pérdida. Hemos hablado de cómo aprender de la pérdida de un ser querido, pero fijaros, a veces la pérdida de un ser querido no es cuestión de que alguien se muera. Puede haber también el hecho de que pierdas una relación y que no quieras saber nunca nada más de ti, por ejemplo. También sería la pérdida de un ser que querías. Sí. Y entonces está físicamente, pero no existe. Es algo así. Que también hay que lograr gestionar, lógicamente. Yo la pregunta que iba a plantear, porque que cambia con lo que has dicho, porque claro, no es lo mismo, por ejemplo, perder a un ser querido, que es como que una situación que está ahí y ya está, sin embargo, o es como que es algo que la persona no quería que sucediera. Pero cuando hay una ruptura, como lo que decías, ¿no? Si es a nivel de pareja, nos puede pasar que nos genera más coraza o más rechazo porque es como el otro se ha ido, no quiere saber nada de mí, pues yo cierro, tampoco quiero saber nada de él porque es como que hay más conciencia ahí en el daño que me han hecho, ¿no? En la otra persona. Sí. Pero cuando hay una pérdida es como ese punto tierno, ¿no? de sufrimiento. Entonces, volviendo al tema de la muerte, ¿por qué una persona debería plantearse hacer una despedida
Porque a veces uno relaciona como que la despedida es olvidarse de la persona. A veces el dolor nos ayuda, es una forma como de seguir conectados, ¿no? Es como, que te olvides. porque además a veces nosotros incluso mencionamos, despide para poder disfrutar de tu vida. Y una persona que ha perdido a alguien no está pensando en disfrutar, es que no quiere disfrutar de la vida. Entonces es como que eso les puede generar un choque, ¿no? Decir, no, si yo no quiero disfrutar, he perdido a mi ser querido, he perdido a mi hijo, a mi pareja, lo que sea, no quiero disfrutar. Es como si uno mismo quisiera quedarse ahí, ¿no? Como que no entiendan que la despedida no es para disfrutar físicamente, para irse a bailar, sino porque es necesario para la persona hacer la despedida. Por zanjar y poder, es como el punto y aparte. Para seguir escribiendo, hay un momento que si algo se cierra hay que poner un punto. Y si termina un capítulo hay que poner un punto y aparte. Entonces es para seguir adelante, para poder integrar lo que vivimos en un momento dado, lo que se experimentó cuando esa persona estaba viva. ¿Dónde encuentro yo mi espacio con esa situación que ha pasado? ¿Dónde coloco yo mis sentimientos, mi amor, mis experiencias con esa persona? ¿Dónde las coloco? ¿En un altar? ¿Dónde las coloco? ¿En la cartera con una foto? ¿Y la recuerdo de cuando en cuando? ¿O me la pongo en el dormitorio en una foto? ¿Qué hago con eso? Y entonces el taller de despedidas nos permite situarnos en nuestra propia necesidad, porque es importante saber no la idea que uno tiene de lo que debería de hacer, no el leer algo que te diga, mira, he leído algo que eso va bien para esto, dicen que va bien, pero no es tu forma de funcionar. Entonces es importante reconocer cuál es tu necesidad de la despedida con esa persona, qué es lo que tienes que despedirte y cómo lo tienes que hacer para que te nutra, te haga sentir que vas aceptando el proceso que ha ocurrido, que no puedes hacer nada, y cómo seguir adelante y dónde encajan tus sentimientos hacia esa persona a partir de ahora. Porque lo que no puede hacer uno es intentar olvidar. O negar lo que ha pasado, o aferrarse... No, eso no. A la lástima, ¿no? O al sufrimiento. ¿Qué va? Yo recuerdo a mi madre, por ejemplo, pues eso, recordarle a mi madre, mis tías a nivel de familia, de abuelos, es como, bueno, además de que lo vivían con el luto, con la ropa negra, es como si fuera un proceso de respeto a la persona que se había ido, y entonces es como envolverse en una tristeza que claro que es real, pero de alguna forma es como, no sé, hay como una resistencia, ¿no? A aceptar que eso ha sucedido, a que... Y aceptar que la muerte forma parte de la vida y que cuando estamos aquí, el irse es el irse. Y que por mucho que uno lo intente, a veces, por mucho que lo intente muchas veces las personas, al final uno se va cuando se tiene que ir. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso depende de la vida. Que uno, hay gente pues que va muy acelerado con el coche, esto y aquello, pero ahí están. ¿Y cómo? Bueno, pues porque no toca. Y cuando no les toca, no les toca. Cada uno tendrá su teoría, pero yo os digo lo que yo siento. Y cuando toca, toca. La forma de vivir la vida ya depende de cada uno. Hay gente que de ninguna manera intenta procurar estar bien en su vida y disfrutar de una forma equilibrada, y entonces pues la vida la puede vivir mejor. Una persona desordenada, caótica, que, no sé, bebe mucho, fuma mucho, esto, aquello, y ya sabemos hacia dónde nos va. Entonces hay que ser un poco equilibrado. Lo que sí que es verdad es que el hecho de que una persona tenga que irse será cuando tenga que ser. Y tenemos que, aunque nos cueste mucho, porque nos cuesta muchísimo, tendremos que aceptar que la vida y la muerte son dos elementos que van juntos y no puedes despegar uno de otro. De hecho, fíjate que hoy, por ejemplo, el título era cómo aprender de la pérdida de un ser querido,
pero el aprendizaje es lo último, diríamos, ¿no? De la Sí. película o de todo un proceso, porque cosas que nos impiden aprender, pues la lucha esa que decías, ¿no? La lucha con lo que ha sucedido, La no aceptación. la no aceptación de lo que pasa. Que es normal y que a todos nos ocurre, a todos nos ocurre. Pero la gente que se trabaja, que está más sensible y más abierta, tiene más capacidad de aceptación del proceso, más capacidad de gestión, más capacidad de liberación del proceso y como resultado final, más capacidad para aprender de la situación. Esa parte de irse a la cabeza, de empezar a preguntarse por qué, ¿no? Lo que decías tú, cuando a veces son muertes, o que son muertes repentinas de gente joven, o personas mayores que se alarga la enfermedad, ¿no? Y uno pues empieza a darle vueltas a la cabeza de por qué nos ha pasado esto, por qué ha sucedido. Esa parte de irse a la cabeza no ayuda tampoco al aprendizaje, porque es la línea contraria, ¿no? Es esa parte de la resistencia y querer entender desde la cabeza en vez de trabajar en lo que uno está sintiendo. Claro, nuestro cuerpo es un indicador. Es decir, yo puedo pensar en ir a un sitio, pero siento que me cuesta ir. O lo saboteo o me cuesta ir. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque si focalizo un poco la atención hacia mi cuerpo, me voy dando cuenta que siento una cosa distinta a lo que creo o a lo que yo pienso que tiene que ser. Que le damos mucha fuerza o mucho poder a la mente, a lo que uno quiere, a lo que uno desea, y después la realidad nos muestra que el sentir va por otro lado. Como si yo quiero ir pero no consigo ir, si quiero hablarle pero no consigo hablarle, es porque hay una emoción o emocionalmente algo me frena. Pero no le damos el valor porque no nos han enseñado, porque no creemos que eso sea así, no sabemos o no tenemos claro que la emoción que estamos sintiendo está conectada con el inconsciente que acumula información de toda nuestra vida, de todos los conflictos que hemos vivido, y que eso, aunque no nos acordemos, aunque ya se haya pasado, sigue estando ahí, nos sigue condicionando. Entonces, si nos creemos, como nos han vendido, que el pensamiento es lo más importante y que la emoción hay que controlarla, hay que dominarla, hay que aparcarla, pues ese es el proceso contrario para aprender. O sea, no aprenderemos nunca desde la cabeza, resistiéndonos, controlando lo que sentimos o intentando ser valientes o ser fuertes, ¿no? Como nos dicen muchas veces. Y tampoco es cuestión de dejarse llevar por los sentimientos. Pero los sentimientos nos permiten ver la parte emocional y el pensamiento nos permite ver la parte mental. Y las dos partes son importantes. Espera, pero... repite eso, que no sé si lo has dicho al revés. ¿Ah? No sé, me ha parecido. ¿Qué he dicho? No, que el pensamiento nos permite ver la parte mental. El pensamiento, la parte mental. Y el sentimiento. La parte emocional. Vale. Y no lo he dicho bien. No lo sé, me he dado cuenta después, digo, ¿lo he dicho bien? o al revés. Es importante saber dónde nos encontramos. Eso que hablamos antes de la consciencia, pues un elemento importante para darnos cuenta de cómo nos afectan las cosas es nuestro cuerpo. Si me cuesta mucho ir al cementerio, o me cuesta mucho hablar de esa persona, o me cuesta mucho tener fotografías o cosas que ya es un indicativo de que esa persona no está, pues si me cuesta, es porque me cuesta aceptar que no está. Es ese punto que decía antes, que lo normalizamos como que es normal, que me cueste, ¿no? Porque si lo he perdido... Y sí, pero no. Sí, es normal que te duela, pero cuando eso lo gestionas, lo puedes vivir muy diferente. Puedes vivir, ¿cómo explicarlo? Con más paz esa pérdida, con menos culpa, porque muchas veces puede haber culpa de lo que yo no hice, de que yo no estuve allí, de que no hice suficiente. Entonces, ya no es solo la pérdida, sino además la culpa que tú estás manteniendo porque esa persona, porque te crees responsable o culpable de algo de lo que pasó. Entonces la culpa lo que va a hacer es triplicar el dolor, el sufrimiento. El sentimiento de culpa lastra todo el proceso emocional, lo lastra muchísimo. Y además es muy pesado eso de la culpa, pesadísimo. O a lo mejor no haberte despedido a esa persona, si a lo mejor ha sido algo
repentino, o incluso a veces no ha sido repentino, pero hay personas, por ejemplo, que el familiar enferma, están en el hospital y no han podido ir a verlo, que a lo mejor es no he tenido tiempo, pero iba a ir, pero al final no pude, y a lo mejor es porque no se sentía capaz de afrontar, de ver a esa persona enferma, y lo que hacen es pues huir de alguna forma, sabotearse, y después, sin embargo, queda ese peso de no me despedí, no le dije cuánto lo quería, o no le pedí perdón porque no nos hablábamos durante tanto tiempo. O sea, hay muchas cosas ahí que se están cruzando no solo con el sentimiento de la pérdida, ¿no? De la tristeza. Claro, como dice Esperanza, a veces no todo es el tema de la pérdida, sino lo que me ha quedado por poder expresar o comunicar a la otra persona, y a veces hace falta, y hay gente pues que según sus creencias, según su forma de entender, pues bueno, o puede ir al cementerio, o puede rezar, o puede hacer cosas, o puede tener un pequeño lugar en su casa con una foto, con una vela, infinidad de cosas, pero que tengan que sea una concordancia con lo que uno siente en su interior, porque al final lo que estamos hablando son de emociones, de sensaciones, de emociones y de sentimientos. Bueno, hoy estáis muy callados, nos encantaría también que expresarais, que preguntarais. Bueno, acordaros de darle me gusta, porque aunque es un tema un poco más delicado, pero igualmente si nos parece interesante y valioso lo que estáis escuchando, pues darle a me gusta. Acordaros de compartirlo, porque es una información muy necesaria. Hay gente que llega a nosotros pues diciéndonos que están cansados de trabajar temas de duelos, pero que ya no quieren hablar más del tema. Sí. Y no se trata de hablar, sino de gestionarlo, ¿no? De integrarlo con el acompañamiento, con la práctica. Entonces, compartirlo para que esto pueda llegar a más gente. Y, por supuesto, si participáis, comentáis, preguntáis de vuestra experiencia personal o de familiares o conocidos, pues siempre os ayudará más y será mucho más rica esta conversación. Hablar de la pérdida, de cuando perdemos, tenéis que daros cuenta también que no todo es pérdida. Yo sé que no es fácil de darnos cuenta de ese proceso, ¿no? Pero también tenéis que daros cuenta, porque hay una lucha interna muy fuerte entre la necesidad de que yo quiero que esté como yo quiero que esté presente físicamente, pero también es un gran valor todo lo que hemos aprendido durante años con esa persona, todo lo que hemos vivido, que forma parte de nosotros, y que pase lo que pase, seguirá estando en nosotros. Y es importante poder transmitir eso a otras personas, porque es como mantener el valor de lo que yo viví y lo que yo aprendí en mi vida. Y fijaros que igual un profesor que tenéis de matemáticas, de cuando ibais al colegio o al instituto, alguna persona, vecina, en un momento dado, cuando vivíais en un sitio, que siempre de alguna forma la tenéis presente, a lo mejor no sabéis si ya se ha muerto o no se ha muerto, se mantiene, pero también fue una pérdida y, sin embargo, sigue estando ahí esa delicadeza, ese sentimiento, esa parte tierna que se llevará siempre en vosotros. Ahora, cuando uno lo que hace es luchar por querer tener a la persona físicamente cuando ya no está, pues entonces, si vas en contra de la vida... Ahí es donde sube o incrementa más el dolor, la resistencia a lo que está sucediendo. Y de hecho, otro punto, por ejemplo, que nos impide aprender de la pérdida es ese punto en el que muchas veces nos cuesta expresar lo que estamos sintiendo con la pérdida. Gente que a lo mejor le cuesta llorar, o personas que se sienten muy responsables y necesitan como ser el pilar de la familia para que los demás... Eso también. Eso es como que te mantiene en una rigidez que no te permite expresar o compartir lo que estás sintiendo con la familia, o para que los demás no sufran. Y cuando hay una persona muy responsable o personas que no se permiten expresar o conectar con lo que sienten ante una pérdida, y eso va a dificultar el aprendizaje de lo que está sucediendo, porque hay una mayor resistencia a la situación, o hay una mayor desconexión de sí mismo, ¿no? En cuanto a lo que están sintiendo.
O muchas veces con los niños, que a veces los apartamos, ¿no? Que el niño no se entere, o le decimos al abuelo que se ha ido al cielo y ya está, y cosas así. Como es difícil, no sabemos, no nos han enseñado cómo manejar el tema de la muerte con los niños o en general, ¿no? Cómo vivirlo en la familia. Es como que si lloramos, pues es peor, no se puede estar siempre llorando y hay que tirar adelante, y eso nos lleva en la dirección contraria del aprendizaje. Así es, así es. Bueno, yo la verdad es que creo que lo más importante de todo esto es el mecanismo, es la culpa, porque sentirse culpables de lo que deberíamos de haber hecho, de lo que no hicimos, de cómo deberíamos de haber actuado, pues es algo que se reproche, y sobre todo porque sabemos que es una cosa que, como ya ha pasado, me lamento, me machaco, pero claro, no puedo resolver nada. Y sí que se puede resolver. Tú no puedes cambiar el pasado, porque el pasado ya está ahí. Pero sí que puedes aprender del pasado, porque el aprendizaje es lo que nos va a nutrir lo que ha pasado. Y así es lo que yo viví y aprendí en el trabajo de la muerte de mi padre. Aprendí que se podía aprender de ese conflicto, de esa situación. Y claro que sí. Mira, Lina nos dice, no quería comprar un perrito por miedo al momento de su pérdida. Ahora lo tenemos y yo enamorada. Disfruto su presencia, pero enfrentar al día a día de su muerte. Bueno, tampoco, yo qué sé, disfruta de... O sea, es que somos parte. Es que es parte. A ver, lo que ella está manifestando es que hay un miedo ahí antes de que suceda, pero será porque ya ha vivido otras pérdidas anteriores y es como que tiene miedo a vivir esa situación. O sea, no es ya que tengas el perrito y tienes miedo a que se muera, sino antes de tenerlo ya no quieres para no pasar por ese momento. Entonces lo que está mostrando es que hay un miedo ahí que hay que gestionar, porque si no, fíjate, te está impidiendo disfrutar, aunque tú digas que estás disfrutando, pero ese miedo... bueno, está ahí y el claro. Miedo resta disfrute. Disfrutas un poco, pero luego salta el resorte ese de que en cualquier momento puede pasar. Entonces lo que hay que hacer es gestionar para... Fíjate, de hecho Lina, bueno, es una de las que va a hacer el taller de despedidas. Así es que Lina, podrás ver qué es lo que tienes por ahí para cerrar, que te impide disfrutar al máximo de lo que tienes, sino que estás como en... Probablemente... cualquier situación de enfermedad de tu perrito o que se te pierda en un momento dado, o sea, lo vivirás todo con mucha intensidad, con mucha preocupación, porque ese miedo a perderlo está latente. Entonces, aunque disfrutes cuando todo está bien, pero te darás cuenta que en momentos delicados, pues ahí se te dispara, ¿no? La preocupación o el miedo. O estar siempre en alerta, o que no le pase nada, o preocuparte en exceso si se le cae el pelo, o si no come bien, o... Al veterinario. Entonces, bueno, son señales, ¿no? Que te pueden mostrar que hay algo ahí para gestionar anterior. Yo siento, Lina, que es importante aprender a ver qué nos nutre de ese perro, qué es lo que nos está nutriendo, qué es lo que nos está ayudando a conseguir a través de la experiencia, ¿no? Y darnos cuenta de que cada cosa que vas viviendo con él te va nutriendo. Entonces, hasta el día que deje de nutrirte a ese nivel, pero va a estar toda la vida contigo, porque formará parte de ti, esté donde esté. Y pero eso es importante. Para poder aplicar lo que le estás diciendo, tiene que gestionar. De hecho... Sí, porque seguro que hay situaciones que tú decías sí, ya lo del pasado. Lo ha confirmado, exactamente. Sí, ya pasó y no fue agradable. Pero tienes que gestionar eso porque si no, ¿cómo sabes que el tema que sientes es por el perro actual? No es por otra pérdida. Y si viene de otra pérdida, como habrá que gestionarla para que no te esté enmascarando esta pérdida, el temor a esta pérdida. Por eso estaré junto a ustedes. ¡Qué bien, Lina! Además, fíjate que esta preocupación excesiva que puedes notar por tu perrito
también probablemente se dé con tus hijos, con tu pareja, contigo misma, a lo mejor, con tus padres o bueno, con las personas que tengas alrededor, ¿no? Que haya un exceso de preocupación de lo que pueda pasar, porque es normal, esa experiencia pasada está sin gestionar. A eso nos referimos, ¿no? De la importancia de gestionar, no solo por el que uno pueda soltar esa carga o de culpa o de lo que sea y seguir adelante, sino que además, si no lo hacemos, estamos perjudicando a los que tenemos a nuestro entorno. Ese exceso de protección muchas veces. Se salpica. Claro, el exceso de protección. El temor a que les pase algo. El no poder educarlos, diríamos, desde el equilibrio, ¿no? Sino siempre con ese miedo a que les pase algo, y se puede materializar de muchas formas eso, que si tienes que llevar siempre el móvil encendido, que si te llamo y no me contestas, pues que se viva todo de forma muy exagerada, y lo que puede estar enmascarando es esas pérdidas que no se han hecho despedida. Así es. O sea que las consecuencias de no despedir son muchísimas y las tenemos en el día a día, pero a veces no somos conscientes. Y además se mantendrán durante toda nuestra vida. Y nuestra vida es tan preciosa y tan bonita que tenemos que invertir en ella para lograr estar bien. Por eso es tan importante poder aprender a gestionar. Ya sé que esa palabra está ya, hasta huele. Sí, es una palabra que huele. Pero es una realidad, no sabemos utilizar otra palabra. Porque la gestión es tomar conciencia de dónde me encuentro, ver cuáles son mis dificultades, por qué me mantengo en el duelo, por qué intento hacer como que ya no me afecta o que eso lleva mucho tiempo. Ver si eso es una realidad o no. Claro. Porque puede que no sea una realidad y puede que... Y luego ver si hay algo, ver cuál es la necesidad que uno siente y tiene para cerrar ese círculo y encontrar su espacio emocional dentro de ti, de esa persona o de esa situación. Y fijaros que todo esto que ha dicho no es para apuntarlo, hacer una lista de pasos, sino que todo eso hay que hacerlo a través de la emoción. Por lo tanto, con un acompañamiento. Justo ayer, que lo voy a decir, íbamos paseando junto al mar y veíamos el símil del mar con el inconsciente, ¿no? Y decíamos, a nadie se le ocurriría meterse por la noche en el mar a oscuras e intentar llegar a la otra parte, ¿no? A la otra orilla, ¿no? Sin embargo, en el mundo emocional, pues creemos que podemos controlar lo que hay ahí, podemos seguir adelante sin haber gestionado lo de atrás, o incluso podemos meternos a gestionar lo que sentimos, ¿no? Calcular, controlar, analizar, todo eso. Pero el mundo de las emociones y el inconsciente es como ese mar oscuro de noche que ni aun sabiendo bucear o nadar te lo pensarías o no te meterías si no fueras preparado y con recursos, ¿no? Pues imaginaros todo lo que tenemos ahí en el inconsciente por trabajar. Claro, y es increíble la inmensidad. Y que necesitamos a alguien que nos acompañe, que nos guíe, porque si no es muy fácil perderse. De hecho... No, alguien que ya haya vivido eso. Claro. De hecho, yo creo que precisamente ese miedo a gestionar ciertos procesos o a hacer despedidas es porque hay un miedo a afrontar esas situaciones, ¿no? Miedo al dolor. Pero también hay una cultura de atrás que indica mejor no tocar. Eso. Y mejor... Claro. Ya como cultura. Y lógicamente, si hemos vivido a veces ciertas situaciones, las hemos vivido y las hemos vuelto a mover dentro de nosotros y vemos que no hay forma, por lo que hemos aprendido, que no hay forma de poder resolver esa angustia o esto, pues tendemos a cerrar y quedarnos ahí. Exacto. Y asumir que eso es así y no podemos hacer nada. O incluso pensamos que las personas que se meten mucho en la emoción pues terminan perdidos, como aislados del mundo,
deprimidos y en realidad no se trata de eso, simplemente eso sucede cuando nos han sabido gestionar. Así es. Entonces a veces nos permitimos, bueno, lloramos, pero ya está bien, ¿no? Que ya es suficiente. Ya es suficiente, cuando en realidad es que no ha habido una gestión. Lina dice, no es más fácil perderse, pero no arriesgarse a despertar muchos sentimientos y recordar momentos. Bueno, cuando los momentos y las situaciones se gestionan, no ocurre eso, porque no tienes la misma visión, no tienes el mismo enfoque. Cuando uno está en una situación de pérdida, pues siente pérdida. Pero cuando uno empieza a aprender de una situación, entonces ve que hay algo más de lo que uno ve, porque uno solo ve lo que ha aprendido, lo que ha heredado, lo que ha adquirido. Así es. Bueno. Muy interesante. Pero yo prefiero estar en el curso allí y Yo también. Yo también. Y nos veremos en el curso y espero que os apuntéis, los que no estáis, y si conocéis gente que esté interesada, pues es un buen momento para, antes de terminar el año, para poder. Sí. Y fijaros, también es un buen regalo para la gente que tengáis alrededor, observar cómo son las cenas, ¿no? De Nochevieja, de Nochebuena, qué pasa ahí a nivel familiar y cuántas cosas seguramente hay que zanjar y cerrar para que esas fechas, pues, sean un poco más llevaderas, ¿no? Sí. Podríamos decir. Entonces puede ser un buen regalo de Navidad, aunque no recomendamos que uno pague a otro, No. Sino que por lo menos el regalo de compartirle la información y ya cada uno que tome sus decisiones y se pague sus cosas, que así las valora mejor. Claro, y también podéis ayudar, porque gente que a lo mejor le cueste afrontar ciertas situaciones, el hecho de haber vivido vosotros la experiencia os ayuda a que podáis hablar con otra persona y en ciertos momentos y ayudarle hasta cierto punto, pero ayudarle, compartir el proceso. Así es. Bueno. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. Lo sentimos mucho lo que ha pasado, porque éramos un montón. Sí, nos hemos quedado. Nos hemos quedado en la procesión. Pero aquí nosotros seguimos. Sí. Y seguiremos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y nos vemos el lunes que viene. Vale. Los que estéis en el taller, pues será un encuentro más cercano, más interesante. Y los que no deis el paso ahora, bueno, pues nos veremos un poquito por Instagram. Y acordaros que, ¿cómo era eso? Que si no nos despedimos, ¿cómo vamos a abrirnos a lo nuevo? Claro. Gracias. Chao. Chao. Nos vemos.